Bueno, pues muy buenas noches. Es un gusto tenerlos aquí, compartir con ustedes en este dominguito por la tarde. Como lo pudieron ver en esta institución educativa que no tiene comparación, es un modelo educativo totalmente diferente, totalmente innovador, en donde nos enfocamos en temas que hoy en día no podemos ver en ninguna universidad y en ninguna institución y son temas primordialmente enfocados a lo que es el autoconocimiento humano, el entendimiento de la conexión del ser humano con el universo y pues todo el potencial interno que tiene pues el ser humano de forma ya inherente pues a nuestra existencia, ¿no? Y a esta pues actualidad que estamos viviendo con un entendimiento del universo, de las energías, de la mecánica cuántica, en fin. Y por supuesto, las herramientas que ayudan a este ser humano, pues a que podamos gestionar nuestras emociones, nuestra psique y tener un entendimiento mayor de nuestro propósito. Y pues uno de estos temas que nos tiene muy emocionados es justamente esta especialidad que va a ser magistralmente presentada, uno de los aspectos de esta especialidad por un gran médico psiquiatra. Voy a leer quién es el doctor. Él es el doctor, es médico psiquiatra, doctor Antonio Ríos, Miguel Antonio Ríos. Él es médico psiquiatra con posgrado en neurobiología de la esquizofrenia, tiene maestría en psicoterapia transpersonal, especialización en psicoterapia asistida con psicodélicos, instructor de mindfulness y formación en antropología médica y de las religiones. Cuenta con 12 años de experiencia clínica y fue co-investigador en el Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología. Actualmente se desempeña en la atención privada de consulta psiquiátrica, psicoterapia y procesos de preparación, acompañamiento e integración de experiencias psicodélicas. Pues le damos aquí la más cordial bienvenida al doctor. Les pedimos que silencien sus micrófonos, por favor. Vamos a darle entrada aquí a esta gran clase, a este gran médico, parte de la Universidad de la Nueva Era y de esta especialidad. Al final de la sesión, doctor, si estás de acuerdo, vamos a presentar un poco más lo que es el plan de estudios de la especialidad a través del director, es Mario Alonso Martínez Oneros. Y bueno, pues adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias, pues, por la invitación también a este proyecto. Entonces, bueno, como comentaba, pues bueno, vamos a iniciar esta ponencia tocando pues un tanto pues un poco del otro lado, ¿no? ¿Qué hay como de evidencia científica, ¿no? Que hay desde el lado de la medicina occidental acerca de estas nuevas terapias, ¿no? Bueno, nuevas entre comillas, ¿no? Porque realmente son pues, estas medicinas ancestrales, ¿no? Pero están siendo como redescubiertas o está siendo como una nueva ola en respecto al uso en la medicina occidental. Entonces, déjenme compartir la positiva. Vamos a hacerte coanfitrión, doctor. Dame un... Según yo ya estoy como co-host. Ajá, Ah, sí, perfecto, sí. listo. Bueno, ya tienen aquí toda la diapositiva. Ok, pues bueno, como comentamos, ¿no? Hablaré sobre la tendencia en las terapias emocionales o psicoemocionales a través de enteógenos, ¿no? Vamos. Un poco de los temas que iremos viendo en esta ponencia es, bueno, primero, qué cosas son los enteógenos, ubicar un poco el uso de esta terminología, cómo funcionan, cuáles son sus efectos, hablar un poco de esta primera ola psicodélica, el renacer psicodélico, y hablaremos al final un poco sobre los futuros retos de la psiquiatría en el uso de estas medicinas. Bueno, primero, definiendo un poco el término, ¿cuál es la diferencia entre psicodélicos y enteógenos? Para fines prácticos, podríamos hablar de que es más o menos lo mismo. Psicodélicos es una palabra acuñada por Humphrey Osmond. Humphrey Osmond era un psiquiatra
hizo pues gran parte del trabajo de investigación durante los años 60, ¿no? Respecto a esta primera ola psicodélica. Si han leído Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, pues, bueno, mucho de este libro relata las experiencias con mescalina que tuvo dirigidas por Humphrey Osmond. Y él, pues bueno, ante este boom, ¿no? de la psilocibina, el LSD, la mescalina, había que ponerle un nombre a estas sustancias y acuña este término de psicodélicos, ¿no? Psique, del griego, bueno, tiene estas raíces griegas, del griego psique, que significa alma o mente, la misma raíz que psicología o psiquiatría, y el verbo dolum, que significa revelar, ¿no? Es decir, los psicodélicos serían aquellas sustancias capaces de revelar la mente, ¿no? O revelar el contenido oculto de la mente. Enteógenos, por otra parte, igual en esta misma ola entre los 50, 60, 70, Watson, él no era, pues digamos, científico ni profesional de la salud, él era banquero y pues con el dinero y tiempo que le sobraba, se dedicaba a los hongos, ¿no? De forma amateur, ¿no? Él era micólogo amateur, le gustaba ir a buscar honguitos en distintas partes del mundo y él es el encargado de traer los hongos, el teonanaca, ¿no? Los hongos mal llamados alucinógenos, los hongos psicodélicos, conoce a María Sabina y él es el encargado de traerlos al mundo occidental, ¿no? Es el encargado de hacerlos conocidos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en todo el mundo euroamericano. Y propone este término de enteógenos. Igual, con raíces griegas, en, dentro de, theos, Dios, la misma raíz de, por ejemplo, ateo o teología, y genos, que es un verbo griego que significa engendrar, originar o crear. Entonces, los enteógenos serían sustancias capaces de generar esta capacidad o esta sensación de endiosamiento, ¿no? De tener el Dios dentro. Aquí tendríamos un poco a lo mejor la discusión teológica, ¿no? Si es traer al Dios que está fuera hacia adentro de nosotros o revelar el Dios que ya está dentro de cada uno de nosotros. Para fines prácticos podemos decir que es lo mismo que psicodélicos, aunque es decir, simplemente está poniendo un nombre a este tipo de sustancias que producen estos efectos, estos cambios en la mente, en la percepción, ¿no? En la muerte del ego, la experiencia mística, etcétera. Aplica lo mismo tanto para psicodélicos como enteógenos, pero psicodélico es una palabra más general, ¿no? Abarca distintas sustancias por sus efectos en la mente, mientras que enteógeno, aunque también pudiera hacerlo, es una palabra que usualmente suele reservarse para aquellas sustancias que tienen un uso tradicional y generalmente de origen natural, ¿no? Y que tienen un uso ritual por distintas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, difícilmente escucharemos que alguien le diga enteógeno, aunque pudiera hacerlo, por ejemplo, al LSD o al MDMA o a la ketamina, ¿no? Sino que generalmente es para aquellas sustancias que tienen como este uso ritual y de origen natural, ¿no? Y bueno, por último, la palabra alucinógenos, bueno, me parece como la menos acertada de todas. Alucinógeno significa aquella sustancia capaz de producir alucinaciones, ¿no? Lo cual es pues, bueno, un tanto falso, ¿no? Ya que los psicodélicos no necesariamente van a producir alucinaciones. Una alucinación es una percepción sin un estímulo, es decir, escuchar algo que no hay, ver algo que no hay, sentir en la piel algo que no hay, oler algo que no hay, cosa que los psicodélicos no necesariamente generan, pueden generar otro tipo de distorsiones sensoriales. Y además, alucinación es una palabra que está muy ligada a la terminología patológica. Es decir, pensamos en alucinaciones como un síntoma de una enfermedad, de un trastorno mental. Y creo que algo bien importante es poder separar los psicodélicos y la experiencia psicodélica de la patologización, ¿no? De no verlo como una cuestión pues patológica, no verlo como una enfermedad. Sin embargo, para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuando clasifica las sustancias psicotrópicas, utiliza todavía el término alucinógeno, ¿no? Entonces es un término, digamos, cuando se habla del uso de estas sustancias, pues todavía sigue siendo la terminología oficial, digamos, en el lenguaje psiquiátrico. ¿En dónde estarían catalogadas para la medicina los psicodélicos? Tenemos que hablar primero de las drogas en general. Hay como una cuestión cultural aquí bien importante. En nuestro país, y bueno, en habla hispana, cuando hablamos de droga,
generalmente pensamos en algo malo, ¿no? En algo negativo, algo que hace daño, algo que genera una adicción, ¿no? Y entonces, pues muchos de los defensores de los psicodélicos o quienes los usan, por ejemplo, para usos espirituales o rituales, pues están muy en contra de llamarles droga, ¿no? Porque favorece esta estigmatización, ¿no? De verlo como algo negativo y algo que debe estar prohibido, ¿no? Sin embargo, para fines meramente médicos y farmacológicos, pues droga es cualquier sustancia que no sea un alimento que tiene un efecto en el organismo, ¿no? Es más fácil entenderlo a través del inglés drug, ¿no? Que se refiere tanto a drogas de uso como a medicamentos, ¿no? Entonces, el café sería una droga, el paracetamol es una droga, la ampicilina, un antibiótico, es una droga, ¿no? Un antidepresivo sería una droga, y los hongos, ayahuasca, también sería una droga, ¿no? Hablando médica y farmacológicamente, ¿no? Aunque me parece importante, pues bueno, notar como sesgo cultural, ¿no? El que droga usualmente tenemos como algo negativo. Entonces podemos llamarles a lo mejor fármacos psicotrópicos, ¿no? De una forma menos estigmatizante. Estos drogas o fármacos pueden ser de abuso, pueden ser medicamentos, ¿no? O puede haber medicamentos que sean de abuso y algunos pueden ser legales o ilegales, ¿no? Entonces tendríamos que, por ejemplo, el alcohol es una droga de abuso legal, el clonazepam es un medicamento, pero fuera de prescripción puede convertirse en una droga de abuso y es legal si tienes una prescripción y ilegal si no la tienes, ¿no? Aunque no es ilegal el portarlo, ¿no? Solo sería, no sería ilegal, sino más bien sería no regulado el uso fuera de un uso médico. Eh, y los psicodélicos, pues estarían un poco en varias categorías, ¿no? Están catalogados como drogas de abuso, desgraciadamente, sin embargo, tienen un gran potencial sobre la salud, que es lo que vamos a ver más adelante. Y actualmente siguen siendo ilegales prácticamente todos, excepto algunas muy pocas excepciones, algunas sustancias muy nuevas como la ibogaína, ¿no? Igual nueva en el contexto occidental, ¿no? Que pues está ahí fuera de la regulación, ¿no? Fue después del 71 cuando se hizo como esta prohibición por parte de Nixon, y entonces pues no es legal, tampoco es que sea estrictamente legal, o la ketamina, por ejemplo, la ketamina, volvemos un poco más adelante, es un anestésico utilizado por muchísimas décadas para la anestesia en cirugías, eh, pero recientemente se empezó a descubrir que tiene, bueno, por una parte tiene estas propiedades parecidas a los psicodélicos, pero recientemente se encontró también un uso para el tratamiento de depresión, ¿no? Entonces, y empezó a usarse no como anestésico, sino como una especie de antidepresivo con efecto psicodélico. Entonces, hay algunos que caerían un poquito dentro todavía de lo legal, pero realmente la gran mayoría, particularmente todas o casi todas las sustancias naturales, siguen siendo ilegales. Dentro de toda esta clasificación de los fármacos o fármacos o drogas, psicotrópicos son aquellos que van dirigidos específicamente hacia la mente, ¿no? Es decir, hacia el sistema nervioso central dentro del funcionamiento mental. Definir la mente nos llevaría años de debate filosófico, así que tomamos esta definición pragmática pues un tanto reduccionista del DSM, ¿no? El DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico, es digamos el catálogo de enfermedades psiquiátricas que tiene la Asociación Psiquiátrica Americana. Y cuando hablan de trastornos mentales, se refiere a trastornos que afectan la mente, el pensamiento y la conducta. Digo, perdón, el pensamiento, las emociones y la conducta. Tomando esa definición, un psicotrópico sería aquel fármaco capaz de tener efectos en los pensamientos, en las emociones o en la conducta. Entonces, ahí tendríamos como esta clasificación de los psicodélicos. Ahora, hay varios tipos de psicotrópicos, distintos grupos, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, el tabaco, sería un tipo de psicotrópico, la nicotina, los opioides, por ejemplo, bueno, todos aquellos extractos o todas aquellas sustancias derivadas del opio, del Papaver somniferum, la planta de la amapola, y opiáceos, ¿no? Todas aquellas opiáceos derivados del opio y opioides suele referirse más a las sustancias sintéticas que se parecen químicamente a los derivados del opio, ¿no? Tendríamos el opio, la heroína, la morfina, la codeína, incluso el tramadol, ¿no? Que es un analgésico pues, de uso bastante popular, ¿no? Que debería, pero es fácil conseguirlo sin receta, ¿no? También pertenece al mismo grupo de sustancias, ¿no? La cannabis, que es su propia categoría, tiene características bien peculiares que la hace una categoría independiente, ¿no?
es decir, todos los derivados de la marihuana. Los sedantes e hipnóticos, en estos encontraríamos las benzodiazepinas, los barbitúricos, es decir, todas las sustancias capaces de producir sedación, de producir sueño y ayudan también a calmar la ansiedad. El alcohol suele tener también su categoría aparte, pero a veces podríamos verlo también dentro de los sedantes hipnóticos. Otra categoría, los estimulantes, es decir, la cocaína, la cafeína, las anfetaminas, sustancias capaces de producir, pues eso, ¿no? Más energía, euforia, ¿no? Sentirse más dinámico. Aquí podemos encontrar también, por ejemplo, el MDMA, el éxtasis, o el metilfenidato, ¿no? Un medicamento que se utiliza para déficit de atención, estaría también en esta categoría. Los solventes, sustancias pues muy poco estudiadas, eh, suelen ser usadas por personas en una situación de marginalidad social, ¿no? Entonces realmente no han sido como tan estudiadas científicamente, hacen un gran daño al sistema nervioso, creo que de todas son las que más afectan directamente al cerebro, y tendríamos el grupo específicamente de los psicodélicos. Pongo aquí psicodélicos y afines, porque hay otras sustancias que son y no son psicodélicos, ¿no? Y esto vamos a hablar un poquito más adelante. Pero mientras vamos a tenerlos aquí como una especie de megagrupo, los hongos, el LSD, la ayahuasca, el MDMA, la ketamina y otros. Ahora, respecto a esta cuestión de la ilegalidad, vamos a ver realmente qué tan merecida es esta ilegalidad de las sustancias psicodélicas. Eh, en el 71, Nixon prohíbe un montón de drogas, ¿no? Es cuando se crean como estas clasificaciones de la lista 1, 2 y 3 de los estupefacientes. Y entonces en la lista 1 mete todas las sustancias que él considera que tenían una alta capacidad de riesgo y una nula capacidad de beneficio. Es decir, sustancias que no sirven para nada, pero pueden causar mucho daño. Como y mete ahí, por ejemplo, pues la cocaína, el opio, y mete los psicodélicos. Bueno, los enteógenos, ya sea psicodélicos tanto naturales como sintéticos, los mete en esta categoría. Y así está hasta la fecha, ¿no? Los últimos años apenas es que se ha estado pues hablando de sacarlos o cambiarlos de categoría. Eh, cuando realmente pudimos verlos como en una categoría totalmente distinta, como sustancias con una alta capacidad de beneficio y muy baja capacidad de daño. Realmente deberían estar enlistados en el mismo grupo que los antidepresivos o los antibióticos. Entendiendo un poquito de dónde viene esto, en esta tabla, en esta gráfica, vemos en el eje de las X, en el eje horizontal, la peligrosidad, ¿no? De estas sustancias. Vemos la dosis activa sobre la dosis letal, es decir, cuánto de la dosis activa se necesita para llegar a la dosis letal. Entonces tenemos, por ejemplo, en el extremo, las de mayor peligrosidad, por ejemplo, la heroína, cerca del 0.2, es decir, el 20% de la dosis activa es el 20% de la dosis letal. Si la dosis activa, la dosis que necesito para tener un efecto, lo aumento 5 veces, estoy llegando ya a una dosis que me mata, ¿no? Entonces realmente la peligrosidad es bastante alta. En la gráfica, para entenderla mejor, tenemos de color rojo los opioides, en color como entre verde, ocre, ¿no? Los estimulantes, como la cocaína, el MDMA, la cafeína, la efedrina. En negro, los sedantes, el pentobarbital, bueno, pone aquí el Rohypnol, que es un tipo de benzodiazepina, y el alcohol. En morado tenemos los anestésicos, como el óxido nitroso, que es el que usan cuando ven en Estados Unidos los dentistas, ¿no? Cuando ven las películas que les ponen este gas para sedante, ¿no? La misma ketamina, que realmente tiene también algunos efectos parecidos a los psicodélicos. La marihuana en verde, igual en su propia categoría, y en azul los psicodélicos, ¿no? O las sustancias que están dentro de los enteógenos. Entonces vemos de alta peligrosidad, de alta letalidad, la heroína, el mismo alcohol, la cocaína, y en medio veríamos, por ejemplo, la ketamina, los benzodiazepinas, la cafeína, y realmente de una nula peligrosidad, o bueno, no nula, sí muy, 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 muy baja capacidad letal, vemos sustancias como el LSD o la psilocibina, con una
proporción de dosis activa a dosis letal del 0.001. ¿Esto qué significa? Que es la dosis activa es la milésima parte de la dosis letal. Es decir, necesitaría subir 1000 veces la dosis que necesito para tener un efecto para llegar a una dosis letal. Y esta dosis letal medida en ratas, porque en seres humanos ni siquiera se conoce la dosis real, ¿no? Es decir, si lo que necesito usualmente para tener un viaje con hongos, o ya tener efectos psicodélicos con hongos secos, es entre 2 y 3 gramos, 2 y 3 gramos de hongo seco, tendría que subir eso 1000 veces. Sí, sí, tendría que tomarme entre 2 y 3 kilos de hongo seco, que vendría siendo algo así como veintitantos, casi 30 kilos de hongo fresco recién cosechado para tener una dosis letal, ¿no? Y esto experimental, ¿no? O sea, esta dosis letal como 100 ratas. O sea, tendría que comerme un garrafón de agua lleno de hongos frescos, para poder morirme de una sobredosis de hongos, ¿no? Con el LSD, un tanto lo mismo. Y por el otro lado, en el eje de las Y's, en la capacidad de dependencia. Las de clasificado de muy alta, alta, moderada, moderadamente baja, baja y muy baja. Entonces tendríamos de muy alta capacidad de dependencia, los opioides, la nicotina, la cocaína. Entonces digamos que, por ejemplo, la nicotina, el tabaco, que es legal, es de las sustancias más adictógenas que existen, es de las sustancias que más fácilmente producen adicción, junto con los opioides y la coca, ¿no? Que bueno, estos sí son ilegales. En medio, pues tenemos a lo mejor la cafeína, ¿no? Que es fácil volverse adicto a la cafeína, el alcohol, la marihuana, y hasta abajo tendríamos a los psicodélicos, ¿no? Nuevamente, la psilocibina, el LSD, la mescalina, tienen una muy baja, prácticamente en una capacidad de dependencia. Es decir, nadie se va a volver adicto a los hongos, o adicto al LSD, o adicto al peyote. Regresando a la clasificación, ¿no? Y creo que esto es importante hablar un poco sobre los riesgos en torno prácticamente a la legalidad. Ahora, no por eso están exentos de riesgos, ¿no? Tienen un riesgo muy bajo en comparación a otras sustancias, pero sí tienen sus riesgos y hay que saber manejarlos y hay que tener conocimiento para poder evitar justamente estos riesgos, ¿no? Sin embargo, estos riesgos no justificarían la prohibición. Ahora, ¿cómo se clasifican esos que llamamos primero psicodélicos y afines, ¿no? Pues bueno, tendríamos los psicodélicos sensus lato, los psicodélicos en sentido amplio, todas estas categorías. Psicodélicos en sentido estricto serían exclusivamente aquellos que usualmente conocemos como psicodélicos clásicos, aquellos capaces de generar estas experiencias místicas y ciertas alteraciones en la percepción. Son los que vamos a llamar ahorita psicodélicos clásicos, como el LSD, los hongos, como el peyote. O la ayahuasca, por ejemplo, también estaría aquí, ¿no? Todas las sustancias que contienen DMT o derivados del DMT. Pero hay otras categorías que no son estrictamente psicodélicos, pero están más o menos en el mismo megagrupo, como los empatógenos o empatogénicos, sustancias que mejoran la capacidad de empatía, la sensación de cercanía, los disociativos, anestésicos disociativos, que generan esta separación entre la mente y el cuerpo, por eso se usan como anestésicos, porque alguien podría estar despierto, consciente, pero pues estar siendo operado, ¿no? Onirogénicos, sustancias que producen sueños, y la cannabis, que es su propia categoría aparte. ¿Cuáles serían ejemplos de estos? Bueno, de los psicodélicos en sentido estricto tendríamos los hongos psilociben, la ayahuasca, el LSD, el peyote y el San Pedro, que contienen mescalina, el bufo, que contiene 5-metoximetiltriptamina, ¿no? Es un derivado del DMT, y empatogénicos, estas capacidades de generar este sentido de contacto, de cercanía, de empatía, como por ejemplo el MDMA, disociativos como la ketamina, el PCP es la feniciclina, como polvo de ángel, onirogénicos como la salvia divinorum, ¿no? Que contiene salvinorina, u otra planta conocida también en esta categoría salía zacatechichi, y la cannabis también como en su propia categoría, ¿no? Entonces, todos estos suelen entrar como en la mega grupo, ¿no? En este paraguas, clasificación paraguas de psicodélicos, aunque cuando hablemos de psicodélicos en sentido estricto serían solamente los del primer grupo. Eh, Ahora,
Otro término que suele usarse todo relacionado con los enteógenos sería el de plantas sagradas. Pongo plantas entre comillas, ¿no? Porque meto aquí a los hongos, ¿no? Que pues, no son plantas, son un tipo de seres vivos totalmente distinto. De hecho, metabólicamente los hongos son más parecidos a los animales que a las plantas, pero pues lo pongo aquí por fines prácticos. Hay plantas sagradas que sí son psicodélicos, ¿no? Como los hongos, el brebaje de la ayahuasca, que es una mezcla de distintas plantas que contiene DMT, el peyote o el San Pedro, que contienen mescalina, pero hay muchas otras plantas sagradas que no son psicodélicas, ¿no? Entonces, creo que es importante no confundir con ambos términos. Hay plantas con uso ritual y usos espirituales que son estimulantes, como la planta de coca, que contiene cocaína, el fruto del café, la semilla del café, que contiene cafeína, el chocolate, que contiene teobromina, ¿no? Y que tienen un uso ritual o han tenido un uso ritual a través de la historia, aunque sus efectos son más estimulantes que psicodélicos. Psicoticomiméticos y anticolinérgicos, es decir, sustancias que actúan bloqueando la acetilcolina. La acetilcolina es otro tipo de neurotransmisor que tiene el cerebro, eh, que al bloquearlo puede generar sensaciones de euforia, puede llegar a producir síntomas psicóticos, es decir, síntomas como los de la esquizofrenia, eh, y por lo tanto pueden llegar a ser riesgosos, producen también efectos en el corazón, en el intestino, en las secreciones, sistema nervioso. Algunos ejemplos de estas serían, por ejemplo, la Datura stramonium o la Datura inoxia, es decir, todas estas plantas de género Datura, que conocemos como toloache, para los amarres y que tiene realmente sí efectos en el sistema nervioso, o el fluoropondio del género Brugmansia, que conocen en Sudamérica como Brundanga, ¿no? Bueno, ambas contienen escopolamina, que es un tipo de anticolinérgico. Y por último, el tabaco, ¿no? El tabaco contiene nicotina, sería otro tipo de planta sagrada, que no es psicodélica, pero que también tiene un uso ritual, ¿no? Desde, particularmente en el Amazonas este, y en el Caribe, muchos grupos indígenas usaban el tabaco con fines rituales, ¿no? Y con fines espirituales. Ahora, ¿cuáles serían a lo mejor algunos de los psicodélicos más usuales? Hablando ya exclusivamente de los psicodélicos en sentido estricto, ¿no? O psicodélicos clásicos, tendríamos, bueno, los llamados psicodélicos clásicos en sí son tres, ¿no? Que son los que se usaban durante los 60, que sería la psilocibina, el LSD y la mescalina. Todos estos entrarían en esta categoría. El LSD, que aparece aquí como pareciera el único sintético, y bueno, sí es sintético, pero originalmente, pues bueno, fue Hoffman, ¿no? Sintetiza el LSD a partir de, es decir, la dietilamida del ácido lisérgico, a partir de la amida del ácido lisérgico, es decir, LSA, que estaba contenido en el Claviceps purpúrea, ¿no? En el tornezuelo de centeno, que es otro tipo de hongo que afectaba a los cereales. Entonces, sus orígenes pues estarían también en un hongo, ¿no? Aunque actualmente pues es totalmente sintético. Los hongos psilocibe, ¿no? El tionanacal, niños santos, hongos mágicos, etcétera, que contienen psilocibina. Bueno, psilocibina y psilocina son dos sustancias. La ayahuasca, que es una mezcla de DMT, es decir, dimetiltriptamina y un imao. Más adelante vamos a ver qué cosa es esto de los imaos. Pero se necesita combinar las dos sustancias para que tengan efecto. El DMT o dimetiltriptamina es un neurotransmisor que todos producimos DMT de forma natural. No necesitamos, es decir, el ser humano funciona con DMT, no necesita consumirlo a partir de sustancias externas. ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? Se produce en la glándula pineal, la misma glándula que produce la melatonina, que es otro neurotransmisor que regula el ciclo de sueño. Bueno, esta misma glándula produce DMT. Todavía no sabemos para qué lo utiliza el ser humano de forma natural. El peyote y el San Pedro que contienen mescalina. Si ven la molécula de mescalina es un tanto distinta a la del psilocibe o a la del DMT, que son muy parecidas entre ellos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de estas categorías. Y el bufo, o el sapito, que contiene en las glándulas que tiene detrás de los tímpanos, produce un veneno para defenderse de sus depredadores, y este veneno, esta secreción, contiene 5-metoximetiltriptamina, es decir, la misma molécula del DMT, pero con un grupo metilo y un grupo oxígeno añadidos que lo hacen un poco diferente.
¿Cómo funcionan? Bueno, aquí vamos a hablar primero de esto. ¿Cuáles son las categorías químicas de estas sustancias? Vamos a tener que todos estos son los llamados psicodélicos clásicos. Hay, digamos, como que tres grandes grupos, ¿no? El grupo de las triptaminas, que es donde está propiamente el DMT, también está aquí la psilocibina. El grupo de los ergoles o ergolinas, donde estaría el LSA, que es el que estaba en el cornezuelo, el LSD, que ya es la versión modificada por Kaufman, y dentro, por ejemplo, de los ergoles, tendremos también, por ejemplo, la ergotamina, ¿no? Que es un medicamento que se utiliza para las migrañas. Entonces, pertenecería a la misma familia química. De hecho, hay algunos estudios, ¿no? que muestran evidencia de que el LSD incluso pudiera ayudar para el tratamiento de migrañas. Y otro grupo interesante que es el de las feniletilaminas, donde estaría la mescalina, donde estaría el MDMA, donde estaría el metilfenidato, el medicamento para el déficit de atención. Y vamos a ver ahorita un poquito de cómo es que funcionan estas moléculas. Lo que hacen es que imitan a la serotonina, ¿no? Los psicodélicos son como serotonina pirata, digamos. O sea, la serotonina es un neurotransmisor que produce el cerebro de forma natural, sirve para un montón de cosas, no solamente para cuestiones, digamos, mentales o psicoemocionales. Sí tiene efecto relacionado con el estado de ánimo, pero también regula el sueño, regula el apetito, y, bueno, son cuestiones, digamos, psiquiátricas, ¿no? Pero también tiene que ver con muchas otras cosas en el organismo, ¿no? Regula la presión arterial, regula la coagulación de la sangre, las plaquetas, que son las células que generan los coágulos en la sangre, contienen serotonina, digo, contienen, perdón, receptores para serotonina, eh, modifica muchísimo, por ejemplo, el tránsito intestinal, ¿no? Mucho el funcionamiento del intestino depende de serotonina. Entonces, realmente es un neurotransmisor bastante versátil que tiene que ver con muchas otras cosas más allá de las funciones mentales. Y la serotonina es un derivado del triptófano. El triptófano es un aminoácido, es una sustancia que ingerimos con la comida y que el cuerpo la metaboliza para convertirla en serotonina. Pero otra vía puede convertirla también en triptamina. Si ven, la molécula de triptamina y de serotonina son muy, muy, muy parecidas, ¿no? La única diferencia es que en el carbono 5 tiene un grupo hidroxilo, es decir, un oxígeno con un hidrógeno, y por eso la serotonina le decimos 5-hidroxitriptamina. Es decir, triptamina con un grupo hidroxilo en el carbono 5. Por eso cuando vean, cada vez que vean 5-HT, es lo mismo que serotonina, es el nombre químico de la serotonina. Entonces, ¿qué hacen los psicodélicos? Les digo que es como serotonina pirata. Los psicodélicos lo que hacen es unirse al receptor de serotonina 5-HT2. La serotonina tiene muchos tipos de receptores, receptores tipo 1, 2, 3, 4, 5. Y dentro del tipo 2 hay subtipos. Está el receptor de serotonina 2A y el 2B, ¿no? Entonces, lo que hacen los psicodélicos es imitar a la serotonina, y entonces la serotonina que debería pegarse en ese receptor, pensando como si fuera una llave, se pega en una cerradura y entonces activa una chapa para que la puerta se pueda abrir. Y entonces, cuando un cuando un neurotransmisor se une a su receptor, es como si fuera la llave en la chapa y entonces hace que la neurona que lo recibe tenga distintos efectos, ¿no? Unos activan, otros inactivan, hacen que la neurona libere otros neurotransmisores, etc. Entonces, lo que hacen los psicodélicos es imitar a la serotonina. Es como si tuviéramos una copia de la llave que va a abrir no es la misma llave original porque no es la serotonina, pero va a funcionar abriendo la misma chapa, ¿no? Entonces va a actuar sobre estos receptores que nosotros ya tenemos para la serotonina. ¿Qué pasa cuando ocurre esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando los psicodélicos se unen a los receptores de serotonina? Aquí hablando un poquito más de la división, ¿no? Vitaminas naturales, la psilocina y psilocibina de los hongos, bufotenina y el 5-metoxi-MT y el LSA, ¿no? El corresor del centeno. Ahora, estos son como los efectos químicos, ¿no? Digamos, a nivel neuronal. ¿Cuáles son los efectos a nivel cerebral? ¿Qué pasa con el cerebro cuando ingerimos psicodélicos, ¿no? Cuando estos psicodélicos actúan sobre el receptor 5-HT2A de serotonina. Principalmente estas tres cosas. Inhibición de la corteza prefrontal, que lo significa CPF,
aumento de la red talomocortical y un estado de hiperconectividad y resincronización. Vamos a ir explicando todas estas cuestiones. Primero, inhibe la corteza prefrontal medial. La corteza prefrontal es un área del cerebro, es la que está aquí en verdecito. Hace muchas cosas, ¿no? Pero principalmente está, si lo vemos de forma muy simplificada, la corteza prefrontal regula el razonamiento. Es esta parte consciente del cerebro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico, toma de decisiones, ejecución de acciones, ¿no? Lenguaje, todo eso lo modula la corteza prefrontal. Los psicodélicos la apagan, ¿no? Es como si la bloquearan. Entonces nos quitan el razonamiento lógico y en términos psicodinámicos es como si apagaran el consciente y entonces se libera el consciente, ¿no? Se libera todo el contenido límbico, es decir, todo el contenido, digamos, espontáneo y racional, ¿no? Quitándole el filtro de lo lógico. Aumentan la red tálamo-cortical. El tálamo es un área del cerebro que funciona como una especie de filtro, como que a la derecha, respecto a todo lo que sentimos, ¿no? Todo lo que llega a través del oído, de la vista, del tacto, bueno, atraviesa el tálamo y el tálamo es donde lo envía hacia la corteza para que podamos ser conscientes de ello, ¿no? Ser conscientes de que estamos escuchando, de que estamos viendo, de que estamos sintiendo, etcétera. Al aumentar esta red tálamo-cortical, es decir, todas las conexiones que van desde el tálamo hacia la corteza, va a aumentar toda la capacidad de percepción, ¿no? Vamos a ser más sensibles a los sonidos, la vista, etcétera, pero también va a haber una capacidad mayor de llegar a percibir estímulos, aunque no necesariamente estén ahí. Con estas dos cosas, no sé si se les ocurra algo, un estado completamente natural en el que tengamos estas dos funciones cerebrales, ¿no? Poco razonamiento lógico, o nulo más bien, y muchas sensaciones, ¿no? Muchas visiones, muchos sonidos, y reconociendo esto, si lo piensan, ocurre durante los sueños. Cuando estamos soñando, eh, tenemos eso, ¿no? Tenemos poco razonamiento lógico y muchas sensaciones, muchas visiones, muchos sonidos, ¿no? Esto lo ponen aquí en el chat, ¿no? Entonces, el estado psicodélico va a ser un estado muy parecido cerebralmente al estado de los sueños. Y una tercera cosa que hace es este estado de hiperconectividad. Este es un estudio clásico de Petri, ya tiene 10 años. Realmente lo que estaba haciendo en este estudio era medir una técnica de resonancia magnética, es un estudio mucho más de física que de medicina, ¿no? Y entonces lo que hizo fue el cerebro, ¿no? Lo divide como en regiones, ¿no? Y entonces cada región tiene un color distinto. Por ejemplo, lóbulo temporal es así como azulito, ¿no? Es decir, el lóbulo temporal tiene que ver con el oído, el lenguaje, pero también tiene que ver con la memoria, con regulación emocional. Lo verde es el lóbulo occipital, ¿cierto? Donde llegan todas las imágenes visuales. En el área rojita es como el frontal, ¿no? Parietal está como en amarillo, ¿no? Entonces, cada parte del cerebro tiene un color distinto. Y aquí lo que vemos es, entre más grande sea el circulito, quiere decir que hay una mayor cantidad de neuronas, y las líneas son las conexiones que hay entre distintas partes del cerebro. Del lado izquierdo vemos personas que tomaron placebo, es decir, el estado normal, digamos, natural del cerebro, y del lado derecho, personas que tomaron psilocibina. Lo que vemos es una hiperconectividad, ¿no? Un aumento de las conexiones exponencial, ¿no? Entre distintas áreas del cerebro. Esto hace dos cosas. Por un lado, nos explicaría fenómenos que ocurren durante los psicodélicos, como el fenómeno de sinestesia, es decir, cuando dos sentidos ocurren de forma simultánea, ¿no? Por ejemplo, poder oler colores o escuchar colores o ver sonidos, ¿no? Cosas por el estilo. Pero más allá de esto, que pareciera simplemente a lo mejor una curiosidad, hace que el cerebro sea más plástico. Hace, al estar más conectado, nos va a permitir generar nuevas conexiones y poder eliminar conexiones eh, reverberantes, ¿no? Es decir, nos ayuda a resincronizar
redes desadaptativas, ¿no? Cuando tenemos ciertas redes de cerebro relacionadas, por ejemplo, con pensamientos depresivos, con ciertas creencias, con adicciones, lo que va a hacer al estar hiperconectado, va a ser más fácil poder cambiar de conexión. Si pensamos esto de otra forma, es, pues, es como una especie como de reseteo de las conexiones cerebrales o de estos pensamientos fijos. Si lo vemos de otra forma, es como si el cerebro fuera una especie de plato de barro, ¿no? Ya fijo, y entonces los psicodélicos lo convierten otra vez en arcilla, ¿no? En arcilla moldeable. Y podemos remoldearlo, ¿no? Cosa que no se podría con el cerebro ya en estado de barro, digamos, ¿no? O rígido. Esto facilita muchísimo los procesos psicoterapéuticos. Entonces, aquí estaría la conexión en por qué esto genera cambios en la conducta, ¿no? En las emociones, etcétera. Porque va a ser más fácil generar cambios en psicoterapia, que a lo mejor en procesos de psicoterapia tradicional llevarían muchísimos años, y aquí es como tenemos otra vez el cerebro capaz de modificar estos patrones. Ahora, estos son los efectos biológicos del cerebro. ¿Cuáles son los efectos fenomenológicos? Es decir, cómo se sienten los psicodélicos. Eh, Esto nos llevaría igual muchísimo tiempo, ¿no? Pero de forma abreviada, ¿no? Vamos a citar un par de autores, ¿no? Que serían Stan Grof. Stan Grof igual fue otro psiquiatra de los 60, bueno, sigue vivo a sus 93 años, ¿no? Hizo muchos estudios con LSD en República Checa, de donde era él, de Praga, hasta que lo corrieron. Se va a Estados Unidos, ¿no? Y hasta el 71, que es la prohibición, pues estuvo haciendo estos experimentos con LSD. Y a partir de ahí desarrolla como esta cartografía, ¿no? Como este mapa de la mente. En un primer nivel tendremos estas experiencias estéticas abstractas, ¿no? Es decir, lo que llama la barrera sensorial, es decir, ver colores, la palinopsia. La palinopsia es esto de que paso mi mano y entonces parece como si se quedara estancadas las imágenes, ¿no? En distintos, ¿no? Como si no avanzaran las fotografías. Eh, Ver patrones, ¿no? Figuras geométricas, distorsión de los colores, ¿no? Todo es lo que le llama estas experiencias estéticas abstractas, que para él dice, bueno, no está divertido, pero realmente no sirve para nada, ¿no? Eh, Según pues, la visión de Grof. Es lo que esperamos cuando nos tomamos un ácido y vamos a un festival de música. Queremos disfrutar los colores, las luces, los sonidos, la música. Están en esta categoría, ¿no? Si nos vamos un poco más profundo, tenemos estas experiencias psicodinámicas, ¿no? Experiencias que tienen que ver con el inconsciente personal, experiencias de vida, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con distintas vivencias y cómo se van ordenando en patrones de conducta. De forma un poco más profunda, las experiencias perinatales, es decir, lo que él le llama matrices perinatales básicas, todas estas vivencias de la etapa del nacimiento, ¿no? Desde estar dentro del útero, atravesar el canal hasta el nacer, ¿no? Que esto asimila pues estas ideas de morir y renacer, ¿no? Si pensamos cuando el feto nace y se convierte en bebé, ¿no? El feto está muriendo, ¿no? O sea, si pensamos, si tuviéramos como esta mente de feto, ¿no? Al atravesar el canal y sentimos las contracciones y la falta de oxígeno y el dolor y nos llega aire por primera vez, o sea, el feto realmente piensa que se está muriendo, ¿no? Y literalmente muere y renace como un ser distinto que ya es el bebé. Entonces, estas experiencias perinatales están muy relacionadas, por ejemplo, eh, si hacemos la analogía con Campbell, ¿no? En este viaje del héroe, ¿no? En este bajar a los infiernos y renacer a un mundo nuevo. Y posteriormente estas experiencias transpersonales, ¿no? Las experiencias de conexión con el universo, de trascendencia del espacio, del tiempo, unión con otros seres, con otras entidades, etcétera, ¿no? Todo aquello ya totalmente inexplicable por la ciencia positivista. Y específicamente estas experiencias de morir y renacer y estas experiencias transpersonales están muy relacionadas con la experiencia mística. La experiencia mística aparece de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, el uso de psicodélicos, pero no de forma exclusiva, ¿no? Por ejemplo, en la privación sensorial, ¿no? En estos tanques de privación de los sentidos, ¿no? Pero a través también de la plegaria, de la meditación, de la apreciación musical, de la danza, ¿no? De la oración. Hay distintas formas en las que se puede llegar a esta experiencia mística.
Rudolf Otto es pues un filósofo que se dedicó a explorar esta experiencia luminosa, ¿no? La experiencia mística a través de estudiar monjes budistas meditando, ¿no? Los derviches, ¿no? Que son esta vertiente del sufismo, del Islam sufi, ¿no? Que empiezan a bailar y girar y dar vueltas hasta estar en estados de trance. Si pensamos a lo mejor incluso en los cristianos evangélicos, ¿no? Cuando tienen esta bajada del Espíritu Santo, ¿no? O ciertas prácticas de religiones africanas o religiones afroantillanas, eh, la misma meditación cristiana, ¿no? Y pensamos en los místicos cristianos como Santa Teresa de Jesús, ¿no? O San Juan de Dios, ¿no? Estas experiencias místicas aparecen en distintas formas de actividad humana. Primero las describe Rudolf Otto y Walter Sayce lo que hace es categorizarlas, ¿no? Divide como estos 7 dominios o estos 7 elementos que están presentes durante la experiencia mística. Uno, el sentido de unidad, ¿no? El sentido de unidad tanto interno como externo, es decir, sentirse que es, bueno, ahorita lo vamos a decir un poquito más adelante, ¿no? El sentido de unidad, la sacralidad, este encuentro con lo sagrado, ¿no? Con lo divino, la cualidad no ética, es decir, aquel encuentro con una realidad más real que lo real, un estado de ánimo positivo, lo inefable, las sensaciones paradójicas y la trascendencia del espacio-tiempo. Y estas mismas experiencias ocurren con los psicodélicos, ¿no? La experiencia de unidad interna o externa, es decir, sentir una total coherencia y congruencia conmigo mismo, ¿no? La unión del cuerpo, de las emociones, del espíritu, de la mente. La unidad externa, ¿no? La sensación justo de la difusión del ego, de sentirme unido con el universo, con todos los seres sintientes, que no hay un límite entre el yo y el todo. La sacralidad, sensación de trascendencia, ¿no? Esta sensación de estar ante algo sagrado, ante algo divino, incluso en el cual alguien no tenga ninguna creencia religiosa, puede llegar a tener esta experiencia de sacralidad, incluso ante lo divino, lo sagrado de la vida, o de uno mismo, o de la existencia, etc. La cualidad no ética, que ¿verdad? Esta cualidad difícil de definir, pero es algo así como el sentir que que esto que estamos viendo tiene sentido y que es una realidad, aunque sea una realidad distorsionada, parece una realidad más real que la vida cotidiana. El estado de ánimo positivo, la trascendencia del espacio y el tiempo, es una cualidad inefable, es decir, aquello que no puede ponerse en palabras, y la paradoja, ¿no? La coexistencia de elementos contrarios, ¿no? De, por ejemplo, que la vida y la muerte son parte de lo mismo o que pueden coexistir, eh, o lo racional y lo irracional, lo femenino y lo masculino, etcétera. Ahora, esta experiencia mística, pues en los últimos 20 años comenzó a estudiarse de forma científica, objetiva, ¿no? En ciencias naturales, justo a través del uso de psicodélicos, ¿no? Y yo te vamos a hablar un poquito de dónde es que surge esta segunda obra, ¿no? Pero para hablar en general, pues hay varios estudios que lo que hicieron fue justamente darle LSD o, perdón, psilocibina a un grupo de personas y estas personas reportaban experiencias místicas. Es decir, estas 7 categorías de las que hablaba Stace eran inducidas por estas sustancias, ¿no? Cosa pues sabida por los usuarios, pero había que ponerlo con números, ¿no? Había que ponerlo en papel para tener evidencia científica. Entonces aquí lo que hice eso fue comparar, por ejemplo, metilfenidato, que es un medicamento que se utiliza para el déficit de atención, contra LSD, ¿no? Entonces vemos que eh, el LSD justo tenía un mayor puntaje en este tipo de experiencia, ¿no? La unidad interna, externa, sacralidad, cualidad no ética, etcétera, etcétera. Aquí vemos un poco también la comparación de psilocibina contra placebo con una serie de preguntas, ¿no? O una serie de ítems, por ejemplo, desde ver que las cosas se movían cuando no se estaban moviendo, por supuesto que eso ocurría con psilocibina, con placebo no ocurría eso, ¿no?
sentirse enteramente normal, ocurría con placebo, pero no con psilocibina, y otra serie de ítems, ¿no? El ver las cosas extrañas, sentir el cuerpo extraño, ver figuras geométricas, ¿no? Pero algunas de estas sí están un poco más relacionadas con esta experiencia mística, aunque está mezclado con algunos otros parámetros meramente sensoriales. Y bueno, justamente esta capacidad de los psicodélicos de inducir experiencias místicas es el por qué han sido usados de forma ritual por distintas culturas alrededor del mundo, ¿no? Y particularmente aquí vamos a hablar específicamente de los enteógenos. Enteógenos como el peyote, ¿no? Usado por distintas etnias al norte de México, o jicuri para los wixárikas, ¿no? El Fósforo williamsi, que es el nombre del cactus. Eh, no voy a entrar ahorita como más detalle de esta parte del uso ancestral porque nos llevaría muchísimo más tiempo, ¿no? Pero es usado por distintas comunidades en México y ha sido adoptado también por la Iglesia Nativa Americana. Contiene psilocibina. La psilocibina es una sustancia bien interesante, ¿no? Porque está es parte de estos psicodélicos clásicos, pero si recuerdan la gráfica de divisiones de triptaminas, ergotaminas y feniletilaminas, la mescalina está dentro de las feniletilaminas, es decir, está en una categoría distinta químicamente a estas sustancias que les digo que son una copia de serotonina, como la psilocibina o el LSD. La mescalina más bien es una copia de la dopamina, es decir, químicamente se parece a otro neurotransmisor totalmente diferente. Si vemos las dos moléculas, se parece mucho más al MDMA, al éxtasis, que a la psilocibina. Pero también tiene efectos muy parecidos a la psilocibina y también se une al receptor 5-HT2A. Entonces está como en dos mundos, ¿no? Es como si fuera una mezcla de psilocibina con MDMA, ¿no? O sea, químicamente es una sustancia bien interesante, pero que realmente no ha sido como tan estudiada actualmente. Los hongos psilocíbeos, que son realmente los que más vamos a estar hablando, usados por distintos etnias en México, particularmente grupos nahuas en el centro de México, en el Valle de México, el Valle de Toluca, o por grupos mazatecas en la Sierra Norte de Oaxaca. Una de las más conocidas, María Sabina, ¿no? Figura controversial, ¿no? Amada y odiada dependiendo a quién le pregunten, fue la que conoció Gordon Wasson y quien trajo los hongos pues, al mundo occidental. Los hongos que contienen psilocibina son varios, no es solamente un tipo de hongos. Hay varios géneros, por ejemplo, el género psilocibe, que es el más común, pero otros como el Paniolus o el Conocibe son géneros distintos que también contienen psilocibina. Si pensamos en una analogía, es como si pensamos en géneros de animales, ¿no? Y entonces pensamos en el género Canis, o el Canis lupus, donde pertenecen los perros. Ahí, bueno, hay géneros totalmente distintos, como si pensamos en el género Vulpis, ¿no? Es decir, en los zorros, ¿no? Que es un animal totalmente diferente, ¿no? Así, ¿no? Serían hongos totalmente distintos, pero que los dos contienen psilocibina. Dentro del... que ya me salté el otro, imagínense, bueno, dentro del género psilocibe hay varios, ¿no? Los más conocidos serían psilocibe mexicana, los llamados pajaritos, o psilocibe cerulescens, el conocido como derrumbe. Estos dos son los que más se utilizan de forma ritual pues cuando distintos grupos indígenas van y sacan los honguitos del bosque. Pero tenemos el psilocibe cubensis, que no encuentro aquí. No sé, bueno, lo ponen aquí como estrofaria. Estrofaria era el nombre antiguo del género, luego se cambió por psilocibe. El psilocibe cubensis es el más utilizado en nuestro ámbito, ¿no? En nuestro ámbito urbano y mestizo, ¿no? Porque es el que más abunda cultivos, ¿no? Y un montón de gente tiene sus cultivos allí en su casa. Bueno, todos estos son psilocibe cubensis. Hay un montón de variedades, que si Golden Teacher, Albino, MDK, Mackennai, Penny etcétera. Son distintas variedades de psilocibe cubensis. Relacionando a la misma analogía, todos estos son perros, ¿no? Hay perros o huskies, pugs, chihuahueños, pastor alemán, mestizos, etcétera, pero todos son de la misma especie, todos son perros, ¿no? Todos son canis lupus familiaris, lo mismo.
todos son Psilocybe cubensis, todas estas variedades son la misma especie, solo son distintas razas, digamos. Una diferencia importante, no es lo mismo hongo Psilocybe que psilocibina. Muchas veces es que fui a un ritual y tomé 2 gramos de psilocibina. 2 gramos de psilocibina se ve enorme, ¿no? Una cantidad absurda, ¿no? O tomo microdosis de 0.2 gramos de psilocibina. Igual eso no es una microdosis para nada, ¿no? Entonces, sí, me parece bien importante diferenciar el hongo de la psilocibina. La psilocibina es la sustancia activa, es la molécula que va a generar estos cambios cerebrales. Sería como hablar, por ejemplo, de bebidas y de alcohol, ¿no? Puedes tomarte una copa de vino que tiene aproximadamente un 10%, es decir, una copa de 100 mililitros va a tener 10 mililitros de alcohol, que no es lo mismo decir que te tomaste una copa de alcohol completo. Esto, por términos meramente médicos y químicos, es importante hacer la diferencia, pero también por términos, pues bueno, por cuestiones un tanto más, digamos, espirituales, ¿no? Porque me parece, esto ya es una cosa meramente personal, ¿no? Un tanto irrespetuoso, ¿no? De considerar como todo el hongo y todo lo que contiene, o sea, sí tiene una acción biológica, pero digamos que todo el espíritu del hongo, digamos, ¿no? Toda la concepción de convertir un ser vivo, reducirlo a una mera sustancia química. Sin embargo, toda la evidencia que tenemos médica es con psilocibina sintética, ¿no? Todos los estudios que se han hecho es con psilocibina producida en laboratorio, ¿no? Nadie se puso a sacar psilocibina de hongos cultivados, ¿no? Es con psilocibina totalmente sintética y bueno, ahí está leyenda, ¿no? No sé qué tan cierta sea o no, que dice Watson que cuando le presentó las pastillas de psilocibina a María Sabina le dio su visto bueno, ¿no? Le dijo, es que aquí está el espíritu del hongo, ¿no? Pero quién sabe si de veras María Sabina lo dijo o si Watson es algo que él escribió. Los hongos contienen varias sustancias, no solamente psilocibina. Contienen psilocibina y psilocina. La psilocina es realmente la que se pega en la neurona. Es la que va a hacer el efecto realmente en el sistema nervioso, ¿no? No la psilocibina. La psilocina la comemos y en el hígado se metaboliza y se convierte en psilocina. Y esa ya va a unirse a la neurona. Aproximadamente 1 gramo de hongo seco va a tener entre el 0.6, 0.7% de psilocibina. Es decir, 1 gramo de hongo va a tener aproximadamente entre 6 y 7 miligramos de psilocibina. Algunos pueden llegar hasta 1%, ¿no? Pero este es más o menos como el promedio. Una toma promedio de hongos en nuestro ritual es entre 2 y 3 gramos. Y vamos a ver un poco ahorita sobre cuánto es la dosis usual de psilocibina en los protocolos de investigación. Otra de estas sustancias, la dietrimida del ácido lisérgico, contenida, bueno, sintetizada a partir de la amida del ácido lisérgico que está en el colesterol del centeno. De forma histórica, ha tenido distintos usos. Hay suposiciones de que esto era lo que estaban en estos ritos de Eleusis en Grecia para estar en estos estados de trance, o llamado fuego de San Antonio en la Edad Media, cuando comían pan infectado por este hongo, y sintetizada ya por Hoffman en 1938, ¿no? En 1943 es cuando tiene su famoso viaje de la bicicleta. La ayahuasca, igual ahorita aumenté un poco de información, es una mezcla de hierbas del Amazonas, contiene, principalmente son 2 plantas, aunque realmente cada etnia, cada grupo indígena del Amazonas tiene su propia receta, pero digamos que esta es la ayahuasca estándar, ¿no? Que es la mezcla de chacruna viridis, que contiene DMT, y la liana, conocida como ayahuasca, tal cual, Banisteriopsis capi, que contiene armina y armalina. La armina y armalina son estos llamados IMAOs, inhibidores de la monoaminoxidasa. Al mezclar estas 2 plantas, tenemos la ayahuasca, conocida como ayahuasca en Perú, yagé en Colombia, daime en Brasil, y realmente como muchas variaciones, ¿no? Repito, cada quien tiene como su receta, incluso no todos usan las mismas plantas, ¿no? Pero digamos que esta es la fórmula más conocida. El DMT, pues, es propiamente el psicodélico, pero si nos comiéramos el DMT, es decir, la pura chacruna, lo digeriríamos en el intestino y no sentiríamos absolutamente nada. Por eso necesitamos la armalina. La armalina actúa
bloqueando o inhibiendo la monoaminoxidasa, que es una enzima que lo que hace es destruir neurotransmisores para que no tengamos un exceso. Entonces, si bloqueamos la enzima que destruye neurotransmisores, ya no va a destruir el DMT en el intestino ni en la sangre y va a poder llegar y pegarse al cerebro y aparte durar más tiempo. Esa es la función de mezclar estas dos plantas. Punto aparte, me parece maravilloso cómo carambas llegaron a esa conclusión, ¿no? O sea, de los millones de plantas que hay en el Amazonas, ¿cómo se les ocurrió mezclar específicamente estas dos? ¿No? Esta que tiene DMT, pero que si me la como solita no siento nada, y esta que inhibe la enzima que destruye el DMT. O sea, ¿cómo se llegó a esa conclusión? Me parece un misterio maravilloso. Todo esto hablando del uso ancestral. En los 50, 60 empieza el uso médico, el uso por la psiquiatría, ¿no? Porque, algunos como Humphrey Ogmund o Timothy Leary, con psiquiatras que empezaron a usarla durante este tiempo. Eh, Primero se les ocurrió decir, "Ah, estas cosas se producen cosas extrañas, ¿no? Entonces vamos a usarla para entender a los pacientes esquizofrénicos, porque seguramente eso es lo que están sintiendo ellos. Y después vieron que realmente no era como psicosis, es una cosa distinta a la psicosis de la esquizofrenia, lo que producen este tipo de sustancias y empezaron a utilizarlas más bien como tratamiento, ¿no? Particularmente, por ejemplo, tratamiento de adicciones. Está este conocido experimento de Viernes Santo. Panke en su tesis doctoral hace un experimento con psilocibina, justamente en un viernes de Semana Santa, por eso se llama el experimento de Viernes Santo, y lo que hace es encontrar justamente lo que hemos visto hace rato, ¿no? Que la psilocibina produce esas experiencias místicas. Y parte de este experimento se lleva a este libro, ¿no? De la experiencia psicodélica de Metzner y de Timothy Leary. Hubo como esta primera ola, ¿no? En los 50, 60, sale de los laboratorios y entonces se convierte en toda una cultura o todo un movimiento de contracultura, ¿no? Toda esta cultura hippie en los 60, hasta la prohibición del LSD por Nixon en 1966, y en el 71 surge como este catálogo de estupefacientes, ¿no? En los que prohíbe pues, un montón de cosas, dentro de ellas la psilocibina, la mescalina y el LSD. Si vemos esta gráfica de todas las investigaciones, todas las publicaciones que hay en PubMed, PubMed es, digamos, un buscador o un catálogo, un buscador de estudios científicos en medicina. Y si buscamos la palabra psilocibina, pues bueno, en los 60 hubo un primer pico, ¿no? De estudios respecto a psilocibina hasta el 70, ¿no? A partir de ahí se viene para abajo, se detiene toda investigación al respecto. Y a principios de los 2000 vemos este nuevo renacimiento, ¿no? Por eso le llamamos este renacimiento psicodélico. En los últimos 20 años, o los últimos 18 años, ha habido un auge en las investigaciones acerca de estas sustancias. Esta es la actualización, esta imagen la tomé justamente el día de hoy. Todos los estudios que se han hecho, aquí vemos el 58, aquí están en los años 60, este pequeño pico, ¿no? Luego el decaimiento de este pico, y opacado por todos los estudios que se han hecho o todas las publicaciones que ha habido con la palabra psilocibina en los últimos 5 años. Aquí no vienen los números, pero es aproximadamente unas 300, 400 publicaciones que ha habido en 2023, ¿no? Aquí 2024, pues vamos a la mitad del año y ya casi lo alcanza, ¿no? Es decir, el año pasado hubo más o menos entre en promedio una publicación sobre psilocibina diaria. Es decir, el auge que ha habido ahorita en la ciencia occidental acerca de sustancias es enorme. Y lo que esperemos es que esto impulse políticas públicas, ¿no? Y políticas de legalización. En 2006 surge este artículo ya clásico, no tiene 18 años, y que es el que inaugura el renacer psicodélico. Richard Griffiths, un investigador de, de, de la Johns Hopkins, que es una universidad de medicina en Estados Unidos, publica este estudio. La psilocibina puede ocasionar experiencias de tipo místico y tiene un efecto sustancial en el significado personal y el significado espiritual.
básicamente replicó el experimento de Viernes Santo 20 años después, digo, pero 60 años después. Un poco los resultados de esto, lo que hizo fue comparar metilfenidato, el medicamento para déficit de atención, contra psilocibina y ver cómo la psilocibina producía efectos como estimulación, llorar, sensaciones de paz, de contento. eh, También llegaba a ver como estas sesiones también retadoras, cosa que no producía el metilfenidato. Parte de ese experimento muestra aquí que las personas que tomaron psilocibina contra las que tomaron metilfenidato lo califican como la experiencia más significativa que han tenido a lo largo de la vida, o la experiencia más significativa, o el top 5 de las experiencias más significativas que han tenido. Y en esta otra es justo el comparar las experiencias místicas, obviamente un puntaje muchísimo mayor con psilocibina que con metilfenidato, o este sentido de trascendencia. Es decir, encontrar, o, repito, simplemente expresar de forma numérica objetiva el conocimiento místico que se tenía desde hace siglos. Y esto nos llevó a buscar usos terapéuticos, ¿no? Que hemos visto que, por ejemplo, el uso de o el tener estas experiencias místicas está relacionado con la mejoría. Es decir, entre más intensa es la experiencia mística, mayor era la disminución del uso de tabaco, por ejemplo, o el puntaje en una escala de ansiedad, ¿no? Entonces pareciera que no solamente son los cambios que explicaba hace un momento, ¿no?, de la neuroplasticidad y en la hiperconectividad cerebral, sino que la experiencia per se, el hecho de tener esta experiencia mística trascendental, está relacionada con que haya una mayor mejoría, ¿no? Y esto nos lleva a un punto de reto en la psiquiatría, del cual voy a hablar como al final. Eh, ¿Cuáles son los usos que se les ha dado? Vamos a hablar ahorita específicamente de psilocibina, porque es la que más está siendo utilizada. En los 60 se utilizó mucho el LSD y la mescalina. Actualmente ya no están siendo tan investigadas, posiblemente por la duración, ¿no? Porque no es lo mismo tener una sesión de 5 horas de psilocibina en tu laboratorio con los pacientes que estás registrando, a tener que esperarte a eh, sesiones de 12 horas con LSD, ¿no? Entonces, para fines de investigación y para fines de comodidad del médico, del investigador, es mucho más fácil la psilocibina, ¿no? Eh, Además de que tienen menos riesgos que el LSD. Por ejemplo, el LSD decía que estaba más relacionado, por ejemplo, con los ergoles, que pueden tener efectos cardíacos, ¿no?, efectos neurológicos. También se necesitan muchas dosis bastante altas para llegar a tener cuestiones riesgosas, ¿no? Pero la solución es muchísimo más segura, ¿no? El margen de seguridad médico es mucho mayor que otras sustancias, ¿no? Y entonces eso ha hecho que sea la sustancia más estudiada durante los últimos 18 años. Otro de estos es el MDMA, que está utilizado principalmente para trauma. De hecho, hay manuales para tratamiento de estrés postraumático y algunos estudios proponiéndolo para el tratamiento de trauma complejo. eh, También algunas propuestas para terapia de pareja, para autismo, con el uso de MDMA. Pero de ese ahorita lo dejo aparte porque el punto de esta ponencia es enfocarme más hacia los enteógenos, es decir, a los productos naturales, ¿no? O aquellas sustancias que habían sido usadas de forma ritual, ¿no? Y pues el MDMA es una sustancia sintética que tiene 50 años, ¿no? ¿Cuáles son los potenciales efectos terapéuticos? Este es un estudio pues ya viejito, bueno, viejito en el mundo de la investigación, es decir, ya tiene 7 años, en el cual, aunque la mayor parte de estudios han estado enfocados a depresión, también hay potencial de uso en adicciones, en estrés o en depresión por cáncer, ¿no? Este llamado uso compasivo, ¿no? Es decir, el uso al final de la vida, para TOC, es decir, para trastorno obsesivo compulsivo, incluso para cefaleas, ¿no? Que lo que sea también del LSD, ¿no? Estos estudios que hay para migrañas. Y eso hace 7 años, ¿no? En los últimos años, pues la evidencia ha crecido muchísimo más, particularmente para el uso en depresión, ¿no? Y entonces vemos este estudio, ¿no? De ver, bueno, no es un estudio, es un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio de muchos estudios, ¿no? Se juntan un montón de experimentos y entonces es como la conclusión de todos ellos para el uso de depresión, ¿no? Entonces vemos aquí la reducción de síntomas depresivos, ¿no? Desde el 0 al 10% de disminución,
y las distintas dosis que han utilizado distintos grupos, ¿no? Si se fijan, más o menos como en el 25 miligramos, 30, se llega a una meseta, ¿no? Realmente no tiene mucho caso aumentarla 30, 40, 50 miligramos, es decir, por ejemplo, estas dosis heroicas de comerte 5 gramos, 6 gramos, 7 gramos de hongos, no por eso va a ser mejor. Realmente aproximadamente unos 30 miligramos de psilocibina, que viene siendo unos 3 gramos de hongo más o menos, 3,5, 4, se alcanza como este tope. Los círculos indican la cantidad de estudios, la mayor parte de los estudios pues son con 20 miligramos o alrededor de 20 miligramos. Entonces, a partir de ahí, pues surgen como todos los demás. Bueno, esta es como la conclusión de revisar varios. Eh, Pongo algunos seleccionados, ¿no? Porque metí muchísima información ahorita al respecto. Este es un estudio clásico que fue como bien revolucionario, al menos en el pensamiento psiquiátrico, es de 2021, hace 3 años, entonces es bastante reciente, comparando psilocibina contra escitalopram para depresión. El escitalopram es un antidepresivo, de los mejores antidepresivos que hay, de hecho, ¿no? Tiene bastante efectividad y tiene muy pocos efectos adversos. Y bueno, vamos a comparar entonces contra psilocibina. Dividieron el grupo bueno, más bien en 2 grupos. Unos iban a tomar 25 miligramos de psilocibina, les digo, aproximadamente unos 3 gramos de hongo, en 2 tomas, una dosis primero y luego 3 semanas después. Y el otro grupo iba a tomar el citalopram, una pastilla a diario, durante 3 semanas, y luego 15 miligramos, es decir, pastilla y medio, perdón, 20 miligramos, es decir, 2 pastillas diario durante otras 3 semanas. El estudio fue a 6 semanas. Y al menos en esas 6 semanas se encontró que no hay diferencia significativa entre los dos, ¿no? Es decir, funciona al menos durante esas primeras 6 semanas exactamente igual de eficaz la psilocibina en 2 tomas que el escitalopram diario. Incluso hay una ligera diferencia a favor de la psilocibina, o sea, pareciera ser más efectivo, ¿no? Pero por lo menos no es peor, ¿no? Aquí las gráficas de este estudio, en rojo la psilocibina, en azul el antidepresivo y la disminución en el puntaje de depresión respecto al día 1, ¿no? Entonces, el día 1 fue la primera toma, en el día 21, es decir, a las 3 semanas, fue la segunda toma y el efecto se mantiene por lo menos a 42 semanas, ¿no? Es decir, a 6 meses. Eh, Igual en esta otra gráfica, ¿no? Igual midiendo como la mejor, aquí sí hay realmente diferencias entre uno y otro. Este otro estudio de depresión resistente, ¿no? Aquí lo que hicieron fue, depresión resistente es alguien que ha probado distintos antidepresivos y no le jalan, no le funciona. La definición médica tiene como sus parámetros, es decir, 2 antidepresivos diferentes durante al menos 6 semanas cada uno. Entonces, y aún así no tener respuesta, es decir, no tener ningún tipo de mejoría. Entonces, agarraron un montón de pacientes que estaban dentro de esta categoría, de los que no les han funcionado los antidepresivos, y les dieron distintas dosis de psilocibina. En verde, los que tomaron 25 miligramos, en amarillo, los que tomaron 10 y los que tomaron 1 miligramo en rojo, ¿no? Entre los que tomaron 25 son los que realmente han tenido efectos más marcados, ¿no? Bueno, aquí amplío las grafiquitas que estaban en la otra imagen. La mayor disminución pues ha sido con los que tomaron 25 miligramos. Y aquí reportando los efectos adversos, que han sido dolor de cabeza, náusea, mareo. Realmente no son efectos ni tan terribles, ¿no? Ni tan distintos a los que también pudieran producir los antidepresivos. Esta es la gráfica del mismo estudio, los que tomaron 1 miligramo en gris, 10 miligramos en verde y 25 miligramos en azul, ¿no? Que realmente es cuando ya se aprecia una diferencia, ¿no? Que es más o menos unos 3 gramos de hongo, 2,5 por ahí. Esos estudios pues, son a 12 semanas, el otro a 42 semanas, ¿no? 3 meses, 6 meses. Y aquí está lo más interesante, ¿no? Este estudio es de 2022, tiene 2 años, ¿no? Y aquí lo que hicieron fue seguir a 12 meses, es decir, a 1 año. Hicieron 2 tomas de psilocibina y a partir de la segunda toma, que ya fue de 25 miligramos, la primera fue de 10 miligramos, entonces esa no la contamos.
a partir de la dosis de 10 miligramos, la disminución que hubo en una escala de depresión, ¿no? En la escala de Hamilton de depresión, una disminución prácticamente a menos de la mitad de los síntomas y sostenida por un año después de una sola toma. Entonces vemos lo maravilloso que ha sido esto, ¿no? Que a pesar de que tenemos como toda esta variabilidad, ¿no? Respecto a los promedios, ¿no? Incluso el punto más alto, es decir, de menor disminución, no llega al parámetro inicial, ¿no? Es decir, la disminución de los síntomas se mantiene durante un año después de una sola toma de antidepresivos, perdón, de psilocibina. Igual, este es otro metoanálisis, ¿no? Revisaron un montón de estudios, ¿no? La población total fue de 436 adultos, es decir, un montón de personas, para encontrar esta consistencia en los efectos antidepresivos, ¿no? Tanto los reportados por el médico como los reportados por el paciente, ¿no? Una cosa curiosa, ¿no? Que la depresión reportada por el paciente es mucho mayor, es decir, la experiencia subjetiva es mucho más intensa, incluso el bienestar. Igual comparando a dosis baja, de 10 a 15, que realmente no es tan efectiva, y la dosis alta de 20 a 25 miligramos, ¿no? Es decir, parecía que una dosis o un par de dosis de 5 miligramos de psilocibina, un equivalente a unos 3 gramos de hongos, pudiera generar estos cambios de mejoría en la depresión hasta un año después. Esto es lo que hay hasta ahorita, ¿no? de estudios, ¿no? Y les decía que la pregunta interesante, ¿no? Es esta cuestión de la experiencia mística, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar la experiencia mística en la psiquiatría, ¿no? De que funcionan, funcionan, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer que funcione? Porque no funciona como cualquier antidepresivo, ¿no? Es decir, un antidepresivo te lo tomas atento en tu casa, no tienes ningún estado mental alterado y pues haces tu vida bien, mientras el antidepresivo pues sigue funcionando, ¿no? Aquí la cuestión serían dos. Una, no necesitas un medicamento diario, pero lo otro es el cómo manejar la experiencia mística, ¿no? Entonces necesitamos, como psiquiatras, ¿no? Tener esta experiencia de cómo navegar y cómo acompañar estas experiencias espirituales y estas experiencias transpersonales y estas experiencias trascendentales, que pareciera que es parte de la clave del tratamiento, ¿no? Es parte de la clave de lo efectivo que sea el tratamiento. Es decir, biológicamente genera mayor, ¿cómo se llama? Conectividad cerebral, ¿no? Mayor neuroplasticidad, pero fenomenológicamente el hecho de experimentar estos fenómenos trascendentes pareciera ser parte del tratamiento y parte del por qué son efectivos, ¿no? Entonces, es bien importante pues ir cambiando el paradigma médico de no solamente, bueno, te doy un fármaco que funciona, sino poder hacer este acompañamiento de la misma experiencia espiritual. Muchas gracias, doctor. Gracias. Qué interesante. Ya quiero tomar psilocibin. Uh -huh. Bueno, pues muy bien. No sé si alguien tenga una pregunta por aquí. Alguien había preguntado que si una toma de 3 gramos de hongos reduce un 50% la experiencia depresiva por un año. Sí y no. El estudio, repito, es con psilocibina sintética. Lo que utilizaron fueron 25 miligramos de psilocibina producida, fabricada en laboratorio. El equivalente sería aproximadamente unos 3 gramos de hongo, es decir, 3 gramos de hongo más o menos tiene 25 miligramos de psilocibina, haciendo como la suposición de, bueno, a lo mejor como estos honguitos tendría, ¿no? Pero eh, realmente no podemos como asegurarlo porque pues bueno, la gran dificultad de trabajar con hongos y por qué utilizan la psilocibina sintética es que, pues, básicamente igual que con un montón de otras cosas, no todos los chiles pican igual. Aunque sean la misma sustancia, aunque sean el mismo elemento, no todos los hongos tienen la misma concentración de psilocibina, ¿no? Depende de dónde los cultivaron, cómo los cultivaron, y aunque sean el mismo cultivo, pues unos honguitos agarraron más, otros agarraron menos, ¿no? Entonces lo que hace bastante eh, heterogéneo, ¿no? Y bastante difícil de regular para un estudio científico, ¿no? Pero la respuesta corta, sí, más o menos 3 gramos de hongo produjo esta disminución de 50% de síntomas depresivos por un año. Ok, gracias. Maritere tiene una pregunta y después seguimos aquí en el chat. Tienen otra Okay. pregunta. Adelante, Maritere.
Ok, buenas noches, muchas gracias. Yo tengo la pregunta, independientemente de los hongos, cuando una persona ya tiene como deficiencias de déficit de atención y características específicas que médicamente dicen que necesita tomar medicamentos a través de un psiquiatra, puede tomar ayahuasca, peyote y psicotrópicos que a mí me han dicho que no, pero mi experiencia personal es al revés. Yo he trabajado, mi vida ha cambiado a partir de los psicotrópicos, Ujú. las plantas maestras, ¿no? O sea, esa es mi duda. Pues depende qué diagnóstico sea, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Porque se habla también de los riesgos que hay, ¿no? Y digo que tiene que ver un poco con la pregunta que ponen aquí en el chat, ¿no? De los efectos adversos como la psicosis, ¿no? Diagnósticos como depresión, como ansiedad, como adicciones, probablemente algunos trastornos de personalidad, ¿no? Quizá déficit de atención, ¿no? Podrían incluso beneficiarse del uso de psicodélicos, ¿no? Y tener un efecto terapéutico, ¿no? Déficit de atención no está tan bien estudiado, ¿no? Pero al menos sí lo que he visto como de forma, si quieren, anecdótico, es que personas con déficit de atención, no tan grave, ¿no? Pero mejor sí casos leves, ¿no? Con microdosis de hongos llegan a mejorar bastante, ¿no? Pero bueno, el punto es que sería que este tipo de padecimientos pudieran incluso mejorar, o si no mejoran, al menos no les va a pasar nada, ¿no? Pero si trastornos psicóticos, particularmente manía, es decir, personas con trastorno bipolar, o con esquizofrenia o con antecedentes familiares de estas dos cosas, esquizofrenia y trastorno bipolar, sí estarán contraindicados, ¿no? Porque ahí la evidencia, pues del otro lado, ¿no? O sea, no me senté aquí los estudios, pero sí hay evidencia, particularmente varios reportes de personas que ya eran bipolares y que tomaron psilocibina, ¿no? O que tomaron hongos y presentaron un episodio de manía, ¿no? La manía es, para fines simples, es, digamos, todo lo contrario a la depresión, ¿no? Es decir, estados duraderos de varias semanas con euforia, con estar muy acelerados mentalmente, muy hiperactivados, gastan mucho, regalan sus pertenencias, pueden estar más irritables y pueden llegar a la psicosis, ¿no? Es decir, a estar fuera de la realidad, ¿no? Eh, entonces, alguien que ya tiene trastorno bipolar, justamente a veces tiene episodios de manía, a veces tiene episodios depresivos y a veces está estable, ¿no? Lo que queremos es que alguien pues, que se mantenga estable, ¿no? Si alguien con trastorno bipolar toma psilocibina, es probable, no quiere decir que todo les va a pasar, pero sí es más probable que se desencadene un episodio de manía, ¿no? Entonces, en esos dos, en esquizofrenia y en trastorno bipolar, ahí sí estarían contraindicados, ahí sí sería un no, ¿no? Ok, 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 Pero, ok. por ejemplo, déficit de atención, depresión, ansiedad, pudiera incluso hasta beneficiarse. Claro, ajá, exactamente. Sí, sí, ese es déficit de atención y ¿cómo se llama esta cosa cuando eres como que todo lo quieres en orden, así como Bueno, dicho eso, ¿no? Por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo fue así, otro te los pones, de ajá. los estudios que incluso podía también, hay cierta evidencia, digo, no se ha estudiado tanto como la depresión, pero es otro de los trastornos que también pudieran estarse beneficiando. Ok, principalmente tú estás hablando de los hongos, ¿verdad? Sí, ahorita hablando específicamente de los honguitos, ¿no? Y de la psilocibina. Ok, perfecto. Muchas gracias. De Gracias. nada. Muy bien, pues a ver qué dice Edmundo. ¿Qué opinan los meditadores como monjes budistas sobre los enteógenos? Pues habría que checarlo con ellos, ¿no? Sí, había que preguntarles a ellos. Habría que Perdona, preguntarlo. quiero comentar algo porque de hecho se hizo un documental acerca de esto, de monjes budistas que utilizaron psilocibina. Este, el documental se llama, en inglés es Descending the Holy Mountain, ¿no? O Descending the Mountain, Ujú. como descendiendo la montaña. Entonces creo que lo pueden encontrar ya en YouTube porque justamente hay muchas semejanzas entre la experiencia mística inducida con el uso de la psilocibina a la experiencia mística a la que se alcanza a través de estados profundos de meditación. Entonces, busquen este documental, Descendiendo la montaña, y habla justamente sobre monjes budistas que en un experimento utilizaron psilocibina. Ok, perfecto. Joel Domínguez, adelante. Vamos a abrir el micrófono a Joel y después regresamos contigo, Mario Luis.
Gracias, buenas tardes. Doctor, yo tendría dos preguntas para usted. La primera sería, ¿cómo ve el futuro de la psiquiatría en México respecto al uso de enteógenos para psicoterapia? Y otra es respecto, estaba mencionando que al utilizar estas sustancias, pues debe haber un acompañamiento de terapia. ¿Bajo qué enfoque sería? ¿Es el enfoque de su especialidad, que es la psicoterapia transpersonal? ¿O sería más un enfoque humanista, psicodinámico? ¿O cuál sería? Muchas gracias. Matthew, pues que es una gran pregunta, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo veo el futuro? Pues nuestro futuro, desgraciadamente, al igual que un montón de otras cosas, depende del vecino del norte, ¿no? O sea, creo que hasta que no lo aprueben en el FDA, ya después la COFEPRIS y la Secretaría de Salud tomará cartas al asunto. Pero sí, creo que desgraciadamente dependemos de que Estados Unidos tome primero la decisión, ¿no? Y entonces, pues bueno, el uso o la psiquiatría en México y el uso terapéutico de esto, pues depende de que primero sea legal, ¿no? O sea, no podemos usarlo como tratamiento si nos van a meter en la cárcel por indicarlo, ¿no? Y por sugerirlo. Entonces, digo, primero necesitamos eso, ¿no? Que sea el paso legal y por eso dependemos mucho de Estados Unidos. Quizá mucho más complejo, pero digo, sería como la respuesta sencilla, ¿no? Respecto al tipo de terapia, me parece una pregunta bien interesante, ¿no? La psicoterapia transpersonal es un tipo de terapia bien, muy mal visto por el resto de las psicologías, ¿no? Porque pues eso, ¿no? Se le tilda de charlatanería, de no estar basada en evidencia, al tocar justamente como toda esta cuestión espiritual, pues está muy, muy mal vista por las psicologías científicas, digamos, ¿no? Este, pero la psicología transpersonal nació de los psicodélicos. O sea, justamente esta psicología transpersonal, iniciada entre otros por Stan Grof, pues fue a partir de sus estudios con psicodélicos. Entonces, van íntimamente ligadas la psicoterapia transpersonal del uso de psicodélicos. ¿Qué terapias se recomiendan? Bueno, en los estudios que hay respecto a ese punto, respecto a terapia, pues se recomiendan las mismas terapias que son llamadas terapias basadas en evidencia, ¿no? Que muchas parten del modelo conductual, a pesar de que el modelo conductual es quizá el más alejado a la experiencia subjetiva y la experiencia mística. Específicamente, por ejemplo, enfoques basados en mindfulness, como el ACT, ¿no? Terapia de aceptación y compromiso, es parte de las que más he estado como relacionada, que incluso aparece como en estos manuales de MAPS. MAPS es una asociación con base en Estados Unidos, ¿no? Que se dedican al estudio y la investigación de psicodélicos, ¿no? Y parte de sus manuales considera la terapia de aceptación y compromiso. Otras terapias que creo que pueden acompañar muy bien serían, digo, desde mi punto de vista, por ejemplo, terapias tipo humanistas, gestalt, ¿no? Igual, regresando a lo basado en evidencia, un tipo de terapia que me parece maravillosa, que es el IFS, Internal Family System, a grandes rasgos, es una terapia específica como para trauma y para disociación, pero como un montón de cosas de los psicodélicos o esas experiencias psicodélicas parecían estar muy relacionadas también con experiencias traumáticas, el manejo de un enfoque terapéutico familiarizado o como dicen, pues dirigido hacia trauma, pudiera acompañar bastante bien la terapia psicodélica. Entonces, enfoques como EMDR o IFS pudieran acompañar bastante bien como este tipo de terapias. Muchas gracias. Nada, Will. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido Antonio. David Bueno, tenía una pregunta, Oneiros, que desde hace rato está escribiendo en el chat y tiene una duda y la mano levantada. David. bueno, igual vamos a darle ya la palabra a David. Esta es la última pregunta. Sé que hay todavía muchas otras preguntas por ahí, pero bueno, vamos a dar esta palabra y para darles un poco más de información, ya que hay muchísimas cosas que indagar todavía acerca de estos temas. Y bueno, queremos también presentarles a todas las personas que están interesadas en seguir indagando, en seguir profundizando, pues que sepan de la especialidad. Así es que, bueno, David, adelante, si gustas hacer tu pregunta. Muchísimas gracias. Ya hasta no quería hacerla para no quitarles el tiempo. ¿Me escuchan?
Sí, sí, sí. Bien, mi pregunta, pues bueno, a mí me apasiona el potencial que existe en cuanto a la terapia y me preocupa igualmente la situación de estar como en esta zona de ilegalidad como profesionistas, como filántropos, etcétera, etcétera. Yo no soy, yo soy investigador, pero no soy doctor, ¿no? Pero si fuera doctor y me gustara, yo tengo amigos que son psicólogos y que imparten la terapia y que ya se están empezando a aplicar con lo de la psicoterapia asistida, especialmente con los honguitos, etcétera. ¿Existe en México un panorama cercano, así aterrizado, en donde nos podamos proteger tanto como los profesionistas como ustedes y los que quisiéramos tomar esa terapia, así como empezó el movimiento de la cannabis hace unos años, o sea, ya hay, yo sé que hay una Sociedad Nacional de la Psilocibina o algo así, ya hay un grupo, o sea, ya hay soporte legal en el que nos podamos todos proteger a los que queremos estar incursionando y aportando a este campo pues que va con todo. No. Respuesta rápida, no. No existe forma de ampararse, ¿no? Porque es algo, es decir, está en la misma categoría que la cocaína, ¿no? O sea, es como si quisieras ampararte para recetarle o venderle cocaína a alguien. Es exactamente lo mismo para la legislación mexicana actual. Entonces, sí, no hay hasta la fecha forma de que puedas tramitar un amparo o hacer algo por el estilo. Hay propuestas, ¿no? Había esta propuesta de la senadora del Verde, ¿no? Esta Lagunes, ¿no? Que, pues digo, en 6 días cambiamos de gobierno, entonces realmente no le veo tampoco como mucho futuro a esta iniciativa, ¿no? Pero realmente en el terreno práctico, no hay nada ahorita que se pueda hacer como para trabajar dentro de la legalidad. Que se hace, sí, hay un montón de terapeutas y que realizan como este tipo de acompañamientos, ¿no? Pero oficialmente y legalmente no hay forma hasta ahorita. Gracias, doctor Adelante. Antonio. Sí. Bueno, pues como vimos, hay muchísimas cosas que se pueden seguir indagando y sobre todo esta última pregunta que nos hace David me parece súper importante ya que pues ciertamente el panorama en México todavía está muy atorado, o sea, no hay mucha iniciativa de parte de instancias gubernamentales. Sin embargo, sí que ha habido un poco de movimiento en torno a la investigación. De hecho, pues el doctor Antonio también pues es una de estas grandes figuras que ha investigado, que conoce muy a profundidad pues los estudios neurológicos, psiquiátricos, psicoterapéuticos acerca de los potenciales y de los riesgos de estas sustancias psicoactivas. Pero bueno, lo que sí podemos hacer de hecho es un poco la propuesta que queremos hacer desde la Universidad de la Nueva Era, es abrir una educación, una profesionalización de estos saberes, de estos conocimientos, para crear una generación que revolucione esta situación en México. Porque, bueno, les quiero presentar ahora sí la especialidad en plantas sagradas y enteógenos, que de hecho esta presentación del doctor Antonio Ríos es parte de esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente queremos nosotros, justamente ante la situación adversa de las plantas sagradas y los enteógenos aquí en México, pues queremos plantear un estudio profesional, académico, para poder encontrar fundamentos acerca de los modelos de sanación, ya sea contemporáneos, o sea, como lo que nos habló el doctor Antonio Ríos, desde la psiquiatría, desde la psicoterapia, desde la neurología, pero también ancestrales, es decir, revisar la historia del México antiguo y de otras culturas indígenas que han hecho uso de estas plantas sagradas por bastante tiempo, desde tiempos muy, muy remotos.
Entonces, bueno, es entender tanto los aspectos históricos, sociales, culturales, pero también políticos, legales, para crear una generación informada que pueda activar proyectos de innovación, ya sea en el ámbito de la psicoterapia o de la legalidad, de iniciativas de ley o investigación psiquiátrica, médica o el trabajo, digamos, un poco más antropológico, arqueológico acerca de las plantas sagradas. Entonces, bueno, pues esta es una especialidad hecha para justamente formar personas que puedan transformar la realidad sobre los enteógenos aquí en México y en países de habla hispana. Entonces, bueno, aquí algunas competencias de lo que busca crear esta especialidad. Entre ellas, bueno, pues conocer la historia de las plantas sagradas y su relevancia cultural, espiritual y terapéutica, comprender y valorar las prácticas ceremoniales de las tradiciones indígenas, así como las cosmovisiones derivadas del uso de estas plantas sagradas, analizar y discutir los discursos políticos y las narrativas culturales, sociales, religiosas y terapéuticas en torno a estas medicinas, identificar los potenciales terapéuticos, riesgos y beneficios, guiar a consultantes hacia una correcta preparación y una integración de estas experiencias, entre otras. Entonces, bueno, para ello hemos moldeado este currículum, este programa académico, que bueno, es un año de estudios dividido en 4 trimestres. Y entonces, bueno, desde el primer trimestre, pues empezamos a ver la historia de las plantas sagradas en México antiguo, así como cuestiones del chamanismo, la medicina enteogénica tradicional indígena, eh, una introducción a los estados expandidos de conciencia, la psiconáutica. Ya en el segundo trimestre, pues empezamos a ver la historia moderna y además, bueno, cómo llegamos al punto de bueno, cómo surgió la contracultura de los 60 y cómo surgió el paradigma de la prohibición a nivel mundial. De hecho, una de las materias del segundo trimestre, pues la imparte el doctor Antonio Ríos, que es Química y Neurofarmacología de las Moléculas Psicoactivas. Y hay también otra materia sobre psicoactivismo, sociedad y cultura psicodélica. Esto en los primeros 2 trimestres. Pasando al tercer trimestre ya empieza a haber un poquito más como de especialización o focalización. Entre ellos, bueno, está el tema de las investigaciones más contemporáneas en torno a la terapia psicodélica, un poquito de lo que también ya nos compartió Antonio Ríos, y bueno, otro más específico sobre los fundamentos de la terapia psicodélica desde la psicología transpersonal o estos otros modelos que nos ha platicado el doctor Antonio, como el Internal Family Systems, que se puede traducir algo así como sistema de Sistema familiar interno. Ajá. Ujú. Y bueno, entre otros modelos, ¿no? Además de esto, pues, una materia muy práctica sobre la preparación, navegación e integración de experiencias visionarias, o sea, técnicas, ¿no? Cosas ya muy, muy concretas de, bueno, cómo prepararte para tener una mejor experiencia, cómo vivir la experiencia de la mejor manera, qué puedes hacer en casos de crisis, qué puedes hacer para potencializar los beneficios, qué puede ser después de que termine la experiencia para integrarlo en tu vida cotidiana, entre otras. Además de esto, pues bueno, está una materia sobre justamente esto último que nos preguntaba David, ¿no? Política de drogas y legalidad de las plantas sagradas en México y en el mundo. Y esto pues es una materia para prepararnos justamente para este tipo de temas, ¿no? ¿Cuál es la situación legal? O sea, aquí habría que conocer muy bien cómo ampararse ante una situación, pues, digamos, de represión, de recriminación, cuestiones por el estilo. Hay otra materia sobre perspectivas y discusiones contemporáneas. O sea, aquí la idea sería como traer a grandes expertos del mundo contemporáneo en torno a los enteógenos, que vengan a exponernos distintas perspectivas que se están discutiendo ahora. Y por último, una parte sobre religiosidad psicoactiva, espiritualidad y mística enteogénica. Entonces, bueno, como ven, es un programa muy, muy completo
con algunos de los más importantes y grandes líderes del movimiento psicodélico y enteogénico aquí en México. Entre ellos pues, está el doctor Lauro Inostroza, que él es un médico tradicional indígena y además antropólogo médico, que se especializa pues, en la medicina tradicional indígena tanto de México como de Perú. Está también Eros Quintero, que es biólogo especialista en neurofisiología. Él es el fundador de la Sociedad Mexicana de Psilocibina y él es un especialista justamente en cuestiones tanto biológicas como políticas en torno a la psilocibina. Está Sara Snap, que ella es politóloga y especialista en política de drogas, regulación legal y justicia social, y ella de hecho ha colaborado en todos estos temas de los movimientos canábicos para a crear iniciativas de ley que permitan respetar los derechos de los usuarios y eventualmente proponer la regulación de las plantas sagradas. Y bueno, entre otros, pues está el maestro Ibrahim Gabriel, que es especialista en tema como de la cultura psicodélica y la psiconáutica. Está Osiris González, que es filósofo y arqueólogo que conoce muy profundamente la historia de las plantas sagradas en México. Eh, y pues también, como ya vimos, al doctor Antonio Ríos Ortiz, psiquiatra, neurobiólogo, terapeuta psicodélico, transpersonal y especialista en mindfulness, que él también es uno de los grandes docentes de esta especialidad. Bueno, además de esto, yo también estaré impartiendo algunas materias. Yo soy el director de la especialidad y pues contamos con el apoyo también de Marilu Figueroa, quien es la fundadora y rectora de la Universidad de la Nueva Era. Entonces, bueno, como ven, es un gran equipo de creadores, de especialistas, de docentes, de maestros, de líderes en el ámbito de los psicodélicos y los enteógenos. Entonces, no se pierdan la oportunidad de formar parte de esta primera generación que pues está hecha para que creemos un núcleo de líderes especialistas en enteógenos y plantas sagradas y que juntos podamos transformar y revolucionar la situación de los enteógenos aquí en México y en países de habla hispana. Entonces, bueno, nada más para dar algunos pequeños detalles técnicos. Estas son clases en línea, a distancia, en una plataforma educativa diseñada especialmente. Creo que se fue Se le fue el audio. bueno. Se fue el audio, sí. Y a Mario Alonso, que efectivamente la plataforma de la universidad es una plataforma donde se toman las clases a distancia desde cualquier país de habla hispana y ahí se quedan las clases grabadas por si en algún momento no pueden tomar una de las clases, pueden ver las grabaciones y bueno, estamos creando una comunidad muy linda en esta institución, en esta universidad, que estamos, bueno, pues marcando historia en los modelos educativos. Y bueno, como decía Mario Alonso, los convocamos a que se integren a esta primera generación. Hay una propuesta de una inversión realmente muy conservadora y pues los beneficios que pueden tener pues son muchos, ¿no? Porque es, además del conocimiento y todo el espectro del manejo de esto, de uso terapéutico de los enteógenos, pues profesionalmente pues van a ser unos líderes en este ámbito. Y pues muchas gracias, doctor. Parece que Maritere tiene una última pregunta. Vamos a... Yo quisiera preguntarte, Marilu, bueno, ya también aquí al director de la carrera, porque la verdad me parece interesantísima esta licenciatura. Realmente considero que yo que tengo ya 7, 8 años tomando plantas sagradas de todo tipo, veo que son una gran ayuda para todos los seres humanos. Y yo quisiera preguntarte si yo creo que esta licenciatura está enfocada hacia todos esos grandes maestros y terapeutas que no son terapeutas, pero que están ya haciéndolo de una manera muy profesional y muy educada y muy respetuosa, no solo por negocio. Esos serían para mí los que serían interesados en tomar esta licenciatura para tener un soporte académico, ¿no? Claro, por supuesto, exactamente, Tere, lo acabas de decir maravilloso. Todos sabemos que hay muchísima gente dando este tipo de terapias
ceremonias y experiencias psicodélicas de manera muy informal y muy irresponsable. No tienen el conocimiento fundamental de lo que implica tanto desde el punto de vista de las tradiciones sagradas como del efecto que tienen y el tratamiento pues emocional y psicológico. Entonces, justamente es darles este conocimiento, una plataforma donde tengan la responsabilidad, la ética y pues el respaldo de esta universidad y puedan pues ejercer de manera mucho más responsable, ¿no? Bien. Así es, muchas gracias Maritere y bienvenidos. Quien deseen sumarse, estamos ya con las inscripciones abiertas, ya iniciamos el 8 de octubre, este próximo 8 de octubre inician las clases, a ver si Mariana nos dice los horarios. Es martes, miércoles y jueves son los días de clases en línea. Si no mal recuerdo es de 9 a 11. Si nos confirmas, Mariana. Ay. Sí, y aquí les estoy poniendo la página web y el teléfono de la UNED. Por ahí nos pueden escribir y ya les comparto información más completa de horarios, todo el programa, etcétera. De la mañana, es de 9 a 11 de la mañana. Así es. Y considerando que también tenemos alumnos de España, entonces también por eso se buscan estos horarios para que los alumnos de Argentina, de España, en fin, de otros países puedan también integrarse a este grupo. Y bueno, pues doctor, un agasajo escucharte. Gracias por ser parte de este plan de estudios de esta universidad. Estamos felices porque tenemos gente muy profesional como don Lauro Inostroza, que yo conozco hace muchísimos años, que es pues, un líder en todo el ámbito de las tradiciones, ¿no? De las plantas sagradas. Gracias a cada uno de ustedes, que tengan una bendecida noche, gracias. Y pues, si nadie tiene más que comentar, pues finalizamos esta sesión. Muchas gracias. Hola, sí, le preguntaba que si el programa cuenta con Reboe. No, porque no hay ninguna institución que avale este plan de estudios. Por eso esta universidad está marcando historia en estos nuevos modelos educativos y el aval es la calidad de nuestros docentes y la calidad de los contenidos. Realmente no existe una institución que avale un plan de estudios sobre enteógenos. Entonces, bueno, es simplemente ser parte de este grupo que estamos marcando historia en planes educativos necesarios en esta nueva era. Como lo estás marcando Sí, con el máster en entiendo, conciencia. entiendo, sí, esa parte es súper importante, pero en la parte del ejercicio, pues sí se requiere una cédula, un título en este sentido, ¿no? Entiendo la parte legislativa, pero sí habrá que considerar cómo generar este tipo de validez. Claro, es que no existe, como decía el doctor, actualmente no existe una legislación que permita, pero mucha gente ya lo está haciendo, tanto tomando la terapia psicológica, emocional de depresión y demás, como facilitando este tipo de ceremonias. Entonces, nosotros estamos empezando poco a poco para dar y profesionalizar este ámbito. Sí, ajá, creo que digo, en este sentido es un poco como un diplomado, por ejemplo. O sea, un REBOE es para una maestría, una licenciatura, ¿no? En este caso, digamos, el término académico, digamos, sería más o menos como un diplomado, que no te da una cédula, pero sí te da un valor curricular y digo, sobre todo creo que el punto más importante sí sería pues el tener el conocimiento, ¿no? de cómo se están llevando las cosas. Así es. Sí, y además ahorita no lo tenemos, pero vamos a tenerlo porque estamos justamente viendo con algunas universidades internacionales que son más abiertas a estos ámbitos legales. En ese proceso estamos. Entonces, bueno, pues ahí se los dejamos a que lo consulten con su almohada. Los esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor, nuevamente. Un, un agasajo escucharte y bueno, pues que tengan muy buenas noches. Estamos ahí, ya les compartimos el número de teléfono, la página web y los esperamos a que formen parte de esta primera generación. Gracias.
Hasta luego.